Muchas gracias a todos por venir. Con este frío que tenemos en Benavente, bueno, y en los alrededores, en todas partes, yo creo, que decidáis venir a ver una presentación de tipo cultural es una satisfacción para nosotros, ya lo sabéis. Y además hoy por partida doble, porque no solo tenemos poesía, sino que tenemos a un genial autor, muy conocido por los zamuranos. Y bueno, tenemos a nuestro querido Joaquín Posado, conocido por todos, y que nos encanta que presente de nuevo a un autor aquí en la librería de Anda. Así que damos paso a la presentación de La bufanda de Al Capone. Muy bien. Cuando mi buen amigo Braulio me comentó que había acabado un libro de poesía y quería presentarlo en Benavente, pues le dije, yo creo que tenemos ya el sitio, seguramente tenemos el sitio. Y no es fácil cuando se trata de literatura y yo diría más todavía, cuando se trata de poesía, no es fácil encontrar acomodo espacial para leer poesía o para presentar, como vamos a hacer hoy, este excelente poemario de Braulio Llamero. Supongo que me lo dijo porque sabe que soy un chico fácil, en el mejor sentido de la palabra, no vayáis a pensar. Nines, en el mejor sentido de la palabra. Así que me dice, oye, ¿qué te parece si me acompañaría o me acompañas? Por supuesto. Y además, encantado, porque curiosamente en la última conversación telefónica que tuve con él, me pregunta, ahora la gran pregunta. Me quedé anonadado. ¿Cuál, Braulio? Si tú y yo nos conocemos hace mucho, ¿qué cosa puede ser novedosa entre tú y yo? Me dice, ¿te ha gustado? Mira, que alguien de su edad, de su profesión, de su pasado, de tanto como ha escrito, le pregunte a un pelao de San Adrián del Valle, si me ha gustado su poemario, me parece de un candor y de una ternura que me emocionó. Encima empezaba a nevar, dije, ojalá pare, a ver si se va a suspender esto, ahora que estoy yo ya emocionado. Dejó de nevar y aunque haya mucho frío, estamos aquí y para mí es un honor inmenso que una persona como Braulio se siente aquí hoy con todos nosotros en este lugar, porque hay que agradecer a esta familia que nos acoge, Ángela y su marido y su hermana. Es verdaderamente maravilloso que muy a menudo podamos estar aquí hablando de diferentes libros, sea un poemario como hoy, han sido novelas, y también nos encontramos aquí en los encuentros filosóficos, como el próximo viernes, para encontrarnos, para conversar. Es que esto de conversar empieza a ser ya casi imprescindible para sentirse humanos. Me quedé un poco perplejo esta mañana cuando encontré un artículo alarmante diciendo que hay ya mucha gente que se entrega en cuerpo y alma a la IA, a la inteligencia artificial, para tomar todo tipo de decisiones, ya sean sobre qué leer, sobre qué medicarse o sobre cómo ligar, por decirlo directamente. Y alarmaba al respecto y avisaba, solo nos queda un antídoto a mano. La lectura. La lectura. Y bueno, yo de alguna manera me sentí avalado y concernido, porque allá donde alguien quiere hablar conmigo, pues hablamos de libros y invitamos a leer. Si es sobre un soporte de papel, seguramente no solo nuestra mente estará en marcha, sino también oleremos sus páginas, tocaremos
la superficie de las hojas y oiremos el crepitar de las mismas cuando las pasamos de un lado a otro. Es una comunión mucho más completa, podríamos decir, que leer en una pantalla. Yo comencé haciéndolo, de hecho, mis hijos, pues como sabían que me gustaba leer, comenzaron regalándome un, ¿cómo se llamaba aquello antiguo? Ebook. Un ebook, no, ¿cómo se llamaba? Esa marca famosa para leer en... Sí. Un Kindle de esos. Ah, por favor, menos mal que lo abandoné muy pronto. Ahí está. Y todavía lo encontré el otro día en una caja. Digo, aquí está. Dejadlo ahí. Bueno, estamos aquí y no solo para hablar de poesía, estamos para celebrar que la amistad puede provocar que hoy, como vemos, nos encontremos aquí, Braulio con amigos, como decías ahora, con nuestro común amigo Tomás o con tantas otras personas, porque la amistad me parece que no solo también es un antídoto contra la IA o contra esa especie de sopa uniforme en la que nos quieren a todos hacer y comulgar. Por eso estoy encantado que estemos aquí por esto. Pero ¿de quién se trata? Este señor que está aquí, por cierto, te confundí con uno antes ahí en el Imperial, pero miré así de soslayo, vi que tenía el pelo corto, dije, ese no puede ser. Te juro que te confundí al principio, me quedé mirándole, levantó la vista, tenía una gorra como la que tienes tú más o menos. Le dije, buenas tardes. No era él, tenía el pelo corto. Eso quiere decir que hace demasiado que no nos veíamos. Es que eres muy chulo tú también. ¿De quién se trata? Es un periodista, como decíamos hace un momento, llegó a ser director de La Opinión, trabajó en la SER, no lo sabía y me lo comentó no hace mucho, que estuvo en el origen de la emisora de Radio Benavente Cadena SER, y no tiene poco mérito esto, porque para nosotros puede decirse que hoy es un hilo del que todos nos ayudamos para muchas cosas, ¿no? Que tengan el valor de mantener una recomendación literaria ya casi 5 años en marzo. Por cierto, no lo aguantó ni la SER de Zamora. Parece que... Seguramente no tenemos la altura suficiente para llegar a una capital de provincia. Siempre está en las periferias. Yo también creo. Bien, gracias. Quédate con esa frase. Es un articulista consumado. Pero también vamos a hablar del escritor. Sus más de 20 publicaciones de literatura infantil han recibido múltiples reconocimientos. Es un escritor de literatura infantil consumado, Braulio. Y de novelas. Yo traje 2, una de ellas la recomendamos hace 2 años. Lo que nunca se contó de Artemio, me gustó mucho. Y la otra, El beso del tiempo, que es una historia con una geografía inventada para la historia, muy peculiar y muy interesante. Las 2 me parecen excelentes novelas. Y ahora estamos aquí por otra cosa, por esto. Un libro de poesía que además se titula La bufanda de Al Capone. Ahora nos dirá el por qué. Sabemos que tuvo un tío en América y eso siempre cuenta, ¿no? Pero estamos hablando también y presentando a un ciudadano en el sentido político de la palabra, en el sentido griego de polis, un ciudadano que, como él y un servidor hemos discutido en más de una ocasión, añora el ágora socrática. La plaza pública en donde todos éramos iguales ante el poder, porque en esa plaza pública nadie mandaba, nadie puede mandar en el ágora, todos mandan. Y claro, cuando alguien, como vimos en Ágora, la película sobre Hipatia, le da una patada al fuego que arde en el centro de esa plaza, porque cree tener más razón que los otros, ahí empezamos precisamente a romper uno de los elementos básicos de toda democracia estricta, en esencia. Bien, él y un servidor participamos de un proyecto político en donde se suponía que nadie tenía el poder, porque participábamos de un ágora sin poder. Muy pronto
tanto este señor aquí al lado como yo nos dimos cuenta que ahí también había gente que estaba dándole una patada al fuego que ardía en el centro de la plaza y se erigían en detentadores de la verdad. Se volvían a convertir en sectarios. La transversalidad de Podemos se fue a la mierda. Por eso este hombre y yo seguimos siendo amigos, porque los dos pensamos que alguien había roto un compromiso que considerábamos crucial para seguir participando en la vida política activa. Por tanto, estamos presentando a un hombre polimórfico, como veis, y con muchos méritos. Presentamos un libro de autor, con un poema, por cierto, en la contraportada, sobrecogedor, que no sé por qué cambia algo con respecto a lo que hay dentro. No, solo le faltan los primeros 5 versos. Esto es. Es porque no cabía. Por ejemplo, acabo con esto y os dejo ya con él. Creo en la poesía que mirándose en tus ojos vislumbra los pespuntes de lo eterno, y en la que teje mantas con el hilo de los sueños para abrigar a quienes pasan frío. Creo en los poetas que miran al otro y descifran laberintos en sus nubes y tormentas. También en los de la orden del tacto y la caricia, o de las cofradías de la belleza y el compartir, que es poesía la que haga temblar a sus lectores y aún más a quien la entretejió, que es él. Un aplauso. Vale. Adelante y disculpad. Déjame, antes que nada, voy a completar esa poesía, porque la he puesto en contraportada, pero es un poquito más larga, simplemente 5 versos iniciales, pero que son muy importantes, porque aquí digo cómo es la poesía en la que creo, pero en los que faltan digo en la que no creo. Y para ser honestos es mejor decirlo todo. Forma parte de uno de las partes, perdón por la redundancia, del libro, que es Cuarteto de Artes y Farsantes, y es la cuarta de ellas, que se llama Temblor, y empieza: no creo en los poetas que miran las nubes y las describen con detalle, ebrios de emoción. Tampoco en los de la Orden de la Rosa, o la amplia cofradía del lirio y el clavel. Entonces, eso le da sentido luego a sí creo. Al resto, sí creo. Porque, bueno, digamos que primero doy 2 pinceladas solo de poesía que yo considero que no es la que quiero hacer, al menos, tampoco quiero ponerme a criticar nada, recién llegado como soy, pero bueno, no es la que yo quiero hacer, y contrapongo la que sí quiero hacer, que es la que se refleja en el otro, la que mira al otro, la que se preocupa por el entorno, por lo que te rodea, y sobre todo por la gente que nos rodea. Claro. Dicho eso, ¿qué querías que hiciera ahora? Eres el presentador, ¿no? Sí, sí. Mira, yo necesito, porque quizás es la poesía de este libro que más me empapó. Soy, ¿cómo decirlo? Como la tierra permeable, que más me llegó al fondo. Se titula Compañía encuadernada. Me gusta pensar, hija, que nunca me echarás en falta, porque siempre estaré cerca si algún día me reclamas. Da igual que me haya ido yendo y de mí no quede nada. Mi sueño es que incluso así dispongas de mis palabras. Todo lo apunté en papel o en la luz de una pantalla. Permanezco en mis escritos. Escribí hasta las miradas. Por eso puedo decir que contigo y con tu hermana seré sombra permanente y compañía encuadernada. Un padre que solo escribe es un padre que no calla, aunque sea silencioso, con las páginas cerradas. No tendrás mejor legado, ni otra herencia destacada. Pero no dejarte sola será mi mayor hazaña, mi queridísima Gema, mi queridísima Clara.
No me digáis que no. Es uno de los títulos, compañía encuadernada, de los poemas que he dedicado a mis hijas, que se llama específicamente Hijas, uno de los epígrafes del libro. Entonces, pero yo creí que ibas a leer otra, fíjate. Esa no pensé que ibas a leer la del epitafio. Esa en Zamora no la pude leer porque le parece mal a mi hermana. Solo tengo una hermana y no le gusta que se hable de esos temas. Dice, ya sabemos que todos nos vamos a ir, pero tampoco hay por qué andar ahí. Además, se titula No. Se titula Es sobrecogedor. Y voy a leer esta porque era la que estaba pensando que ibas a leer. Que esta forma también parte, digamos, de los mensajes que les dejo a mis hijas. Este quizás es el más tremendo, pero los primeros, cuando si leéis el libro, pues son mucho más, son rosados, son más bonitos, son más tiernos, y a lo mejor llegan más al corazón. Pero bueno, también estos tienen algo de legado, tanto el que has leído tú como este, que se titula No, os lo voy a leer. No quiero epitafio, ni tumba ni entierro para el cadáver que un día seré, porque ese día no seré, y el cuerpo carente de vida tendrá el nombre de despojo, carcasa vacía, contenedor sin contenido. La vida termina cuando acaba, no hay prórrogas ni atajos, menos aún vidas tras la vida. Tras el fin, hacedme solo un modesto funeral vikingo, pero sin parafernalia, esto es, al crematorio. Y las cenizas, seamos limpios, arrojadlas a la basura, sin ensuciar mar alguno, o montaña perdida, o pueblo originario con embalse, o aquel lugar en que la vi por primera vez. Las cenizas no serán más que cenizas, y por supuesto que en ellas no quedará el menor rastro de mí. Seguid vuestras vidas, con plenitud y dicha. Eso será lo que debéis hacer, no por mí, puesto que no habrá un mí, sino por el conjunto de la humanidad, sea eso lo que sea, pero a la que con gusto me sumé. No hay hasta luego que valga, es un adiós y un hasta nunca, pero con muchas gracias por lo que pudimos convivir. Prohibido llorar cuando me muera, sin tumbas, ni epitafios, ni entierros. Os quiero alegres y sin echar de menos a quien fue feliz hasta que el baile terminó. Pero a mí me gustaría, porque en las conversaciones que he mantenido con Braulio, me gustaría que nos contara qué proceso ha seguido, porque sé que no ha sido fácil, sé que ha descartado a lo mejor más de los poemas que hay en estas 100 páginas, y me gustaría, ¿por qué te decidiste por estos poemas y no por otros, y por esta estructura y no por otra? Te cuento un poco. Es un poco raro ya para empezar que un señor de 69 años publique a esta edad su primer poemario, porque es mi primer. He hecho algún amago anteriormente, pero como libro de poemas es el primero. Y alguien además que toda la vida se ha dedicado a escribir. Toda la vida he escrito diferentes cosas, he tocado tal, y he tocado yo creo que todos los géneros, además de los que has dicho, de los cuentos, las novelas y la poesía. Tengo 2 obras de teatro, son una para niños, otra para jóvenes, he escrito muchos cuentos, incluso tengo un librito ahí que no lo he publicitado mucho, de relatos. Es decir, he tocado prácticamente todo lo que puede tocar un escritor, salvo la poesía, y eso era muy extraño. Siempre lo he arrastrado sin saber muy bien por qué, porque de hecho lo que empiezas a escribir cuando tienes esta vocación es poesía, porque es lo más fácil, lo más cortito. Cuentecitos de medio folio o poemas, a ver si los logro que me queden tan bonitos como los de Becker en mi época, ahora dirán otros, tendrán otros modelos. Entonces, yo siempre había hecho poesía y al principio era lo que más hacía. El problema es que siempre he estado acomplejado con la poesía en el sentido de que me parecía, bueno, cuando la escribo me parece siempre buenísima. En el primer momento lo escribo y digo, ¡buah, qué maravilla! Soy un genio aquí de Manzanal del Barco, pero vamos. Pero claro, pasa el tiempo, lo lees a las 2 semanas, a los 2 meses o a los 2 años y dices, madre mía, qué patata, por Dios. Y entonces escribía cosas y he escrito mucha poesía, pero nunca pasaba el examen del tiempo, que es cuando realmente ya te distancias y ves si lo que has escrito vale o no. Y la he ido dejando
porque me parecía, además, le tenía un respeto exagerado a la poesía, en el sentido de que me parece la palabra más sagrada dentro de la literatura, es muy concentrada, pero para mí eso es que casi me parece pecado que hace una poesía mala, y hay mucha poesía mala, ¿eh? A ver, hay mucha poesía buena, pero también hay cada colección de patatas impresionante. Entonces, a mí, que haya novelas malas, digamos que no me hiere. Comprendo que tiene que haber de todo y bueno, y se publican muchos y hay muchos lectores, pero en poesía me parece que es como si fuera nuestra religión y pecan los que no lo hacen bien. Entonces, tenía una autoexigencia muy fuerte respecto a la poesía. Y y siempre la he tenido al margen porque me parecía que no iba a ser suficientemente bueno y más valía no pecar. No pecar en exceso. Que ya habrá algún cuento por ahí malo o alguna novelilla floja, pero en poesía no me atrevía, digamos, a vulnerar el principio de pureza. Entonces, bueno, lo fui dejando. Pero ahora es verdad que he llegado a una etapa de mi vida que es muy fructífera por un escritor, en el sentido de que estoy jubilado, llevo jubilado bastante tiempo, porque soy de los que me prejubilaron bastante joven, he tenido muchísima suerte, y entonces he tenido mucho tiempo de hacer muchas cosas. Y seguía hurgándome el tema de la poesía, y en el 24, yo creo que empecé, además en enero, fue un propósito de esos de Año Nuevo, que querías... llevaba unos 2 años escribiendo muy poco o casi nada, de eso que tienes un bajón ahí, no se te ocurre nada, no. Luego resultó que era porque tenía el ordenador malo. Cambié el ordenador y ya escribía muy bien y empezaron a brotar cosas. A veces son tonterías, ¿eh? Son unas excusas buenísimas. Pero bueno, llevaba mucho tiempo sin escribir y un año, y creo que fue al empezar el 2024, dije, voy a escribir. Se lo comenté a mi mujer, voy a escribir, no sé qué, pero voy a escribir. No puedo seguir sin escribir. Además es mi naturaleza. Quiero decir que tiene algo de enfermedad. O sea, los que escritores cuando no escribimos no nos sentimos reales, como si no pintáramos nada, no tiene sentido la vida. Para nosotros si no escribimos de vez en cuando. Tengo que escribir lo que sea. E intenté, pues empecé un relato, esto no me sale, bosquejé una novela, no es lo que quiero. Y entonces, no sé por qué, empecé a escribir una poesía. Y eso fue como abrir un grifo que había tenido cerrado mucho tiempo. Abrí ese grifo y de pronto empezó a brotarme, pero unas cosas que yo no me lo podía creer, me salían muchas cosas. No quiere decir que fueran buenas, ¿eh? De hecho, todas las primeras fueron a la papelera, pues, al cabo de unos meses. Pero me di cuenta de que había hallado un manantial inexplorado para mí. O sea, no era consciente de que era el momento, o por lo menos para mí ha sido el momento, en que debía abrir ese grifo y empezó a salirme mucho material. Y me puse a escribir un poco a lo loco, porque yo además escribo sin planes previos, a ver qué salía y sobre todo a identificar cuál era el tipo de poesía que a mí me surgía y por dónde podía, digamos, luego apretar ya y buscar la calidad y la mejor expresión. Y entonces estuve más de un año, año y medio largo, escribiendo sin parar, solo poesía. Con lo cual quiero decir que material habrá para 10 libros, no para 2. Habrá del que no he tirado todavía. Porque va cayendo, cada vez que hay una revisión, pues caen cosas. Pero bueno, me sirvió para identificar, digamos, cuáles eran mis preocupaciones, que no las sé hasta que escribo realmente. Mi pensamiento se forma cuando escribo. Así como hay gente que si no habla, no articula el pensamiento, cada uno tenemos unas formas. Mi madre, por ejemplo, era una mujer que si no habla, no creaba el pensamiento. Yo si no escribo, me dicen, ¿qué opinas de esto? Y espera que lo escriba. O sea, yo cuando escribo es cuando sé qué opino de las cosas, realmente, cuando se articula bien el pensamiento. Entonces, bueno, fui descubriendo las líneas de fuerza, digamos, de una posible poética mía. Descubrí que, por ejemplo, quería recuperar, porque ya no hay prácticamente la poesía social y de política y de intervención. No entiendo por qué ya no hay una poesía que diga, pues esto es una tontería y hay que hacer algo, pero con lenguaje poético, obviamente, y vi que me podían salir cosas. Obviamente siempre me han salido, y es de las que más seguramente, me salen poemas de amor, siempre ha sido una debilidad y los poemas de amor me surgen con bastante facilidad. Descubrí con sorpresa y agrado que también me salían muchos poemas, digamos, de tipo ecologista, de medio ambiente, la preocupación que a dónde vamos, qué es el mundo y tal. Entonces hay 4 o 5 líneas parecidas que que vi que empezaban a surgir muchas cosas. Y empecé a hacer carpetas y según yo escribo a mi aire y según lo que me saliera el tema, lo iba poniendo en distintas carpetas. Y cuando ya tenía material que pensé que a lo mejor había tema para un libro, que valiera la pena,
pues lo primero que he hecho, que es lo suelo decir, medio en broma, medio en serio, que esto es un menú degustación de la poesía, digamos, que yo creo que puedo hacer y que ya estaba madura para poder presentarla ante la gente sin que me diera vergüenza y sin que me pusiera demasiado colorado, ¿no? Entonces, aquí hay un poco de todo. Hay alguna poesía de tipo medioambiental, hay poesías de otro tipo, hay poesías de amor, hay poesías de preocupación social, etcétera, etcétera. Y entonces es un poco como un pequeño catálogo, mirad, de deciros a vosotros, mirad, esto puedo hacer yo con él. Y a partir de aquí ya veremos lo que va saliendo, pero ya digamos que serían libros los siguientes más homogéneos, libros centrados a lo mejor en un área o con un tipo de preocupación, etcétera, etcétera. Este fue la forma que yo tenía de presentarme como poeta, siendo tantas otras cosas y por tanto sabiendo que tengo muchas etiquetas puestas, digo, joder, otra etiqueta que voy a liar a la gente. Bueno, pues mi forma de decir, pues creo que también puedo hacer poesía, era presentar algo así, que fuera como un pequeño catálogo de lo que puedo aportar dentro del mundo de la poesía. Y hay un poco de todo. Pero yo creo que si las cosas me van bien y puedo publicar más libros, se irá depurando bastante todo esto y iré haciendo poemarios más centrados en determinados temas, áreas, serán más coherentes a lo mejor internamente. Este es más variado, también creo que son más divertidos así, la verdad. Pero bueno, no se llevan este tipo de poemarios. La verdad es que la primera parte, de los 4 apartados, hay una primera parte en donde son 12 poemas, variopintos. Correcto, el menú degustación. Sí, pero comienza por uno que titula Autobiografía, que a mí se lo he leído a mis alumnos en las charlas que todavía voy a dar al instituto, y se quedaron así perplejos, porque comienza diciendo: nací pasados los 5 años, cuando aprendí a leer. Antes existía, no digo que no, y era feliz, sin duda, al modo primario del arbusto, o del higo creciendo abrazado a mamá higuera. Pero aún no me habían dado a luz, me habían dado a oscuridad. Hasta que leer ordenó mis estanterías. En el principio, más que el verbo fueron los cuentos, troquelados y sin troquelar, simples, eficaces, excitantes. Llegaron más tarde los chistes. Así nombrábamos los tebeos, los cómics, las aventuras de historietas. Esa fase concluyó con vistas al acantilado de los superhéroes. Dejé de precisar ilustraciones y mi voracidad lectora empezó a cosechar premios. El primero en un internado de curas. Aquí abro un inciso. Tengo un amigo de Fresno de la Polvorosa que se llama Ángel, que fue compañero de Braulio. Yo creo que no he tenido ocasión de contártelo todavía. Y cuando le leí este poema, porque a él le encanta la poesía, y llegué a este verso: el primero en un internado de curas, del que fui expulsado porque me pilló el padre Frank, leyendo una aventura en la hora de estudio. Tenía 8 años, no recuerdo el título, pero su protagonista era una niña con preciosos bucles rubios. La expulsión valió la pena. Desconocía la existencia de los bucles. Aunque lamento el trastorno inmenso que causó a mis padres. ¿Pero qué has hecho, hijo? Leer. Bien, el padre Frank también expulsó a Ángel de un estudio por estar leyendo algo que no se correspondía con los deberes del momento. O sea, es el psicólogo que ha estado aquí el otro día. Ah, sí. El de Sí. educar es dar Del libro, sí. posibilidades. Sí. Tenemos el libro por ahí. ¿no? Sí. Me regaló el libro. Bueno, Tengo el libro. pues Ángel me cuenta que él estuvo en el internado contigo y que se acordaba de este tal padre Ya sé Frank quién es. que echaba del estudio a un pobre niño de 8 años Pero a mí me echó del colegio. por leer. No fue de aquel estudio, peligroso era. fue del edificio. No, es que le es A mí me la tenía peligrosísimo. ya jurada por otras cosas. Ah, Porque era hijo de migrantes. Ah, Y era un alemán malo de esos. No soportaba. Ay, Pero bueno, vamos a dejar. sí. Sí. Fastidio. En fin, como veis, los poemas de Braulio
Él dice que está buscando su vena literaria o poética, su voz poética, como puede tener, por ejemplo, yo esta mañana hablaba con él precisamente de algunos poetas que a mí me gustan especialmente, como León Felipe, y claro, ¿cómo encontrar una poesía que, como estamos viendo, no solo maneja los adjetivos, y ahora vamos a hablar de ese título, exactamente es, ahora os lo digo, lo tengo aquí delante, Los adjetivos, algo así, ¿no? Exactamente se titula Contra los adjetivos. O sea, esa poesía excesivamente formalista y con muchas ramificaciones y con poco fruto. En cambio, en tus poemas he encontrado precisamente que uno no se anda por las ramas. Uno puede degustar la fruta sin tanto follaje, perdonad por la palabra. Y a mí me encanta precisamente porque leo a León Felipe y le llama sapo sarnoso a quien le tiene que llamar sapo sarnoso, Iscariote, sin más. Va directo a esa verdad que queremos encontrar los que nos asomamos a la poesía o a la novela o a la literatura en general, ¿no? Y en tu caso lo he encontrado y por eso te felicito a la respuesta aquella, pero te gustó, ya te dije que me entusiasmó, ¿no? Gracias. Voy a algo más. Ese primero, que sepáis que no lo he leído entero, quedan dos partes que son muy interesantes, pero os lo dejo para obligaros a comprarlos. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres que leamos el de Contra los adjetivos? Ya que lo has mencionado. Sí. Hombre, No es mi favorito, pero es que hay 4, pero a lo mejor debería explicar el epígrafe, que se llama Cuarteto de Artes y Farsantes. Vamos a explicar lo que tengo ahí, una música y un músico, no sea que se mosqueen, porque en este cuarteto diríase que me meto con los artistas, podría pensarse, y alguna como mi hija que es saxofonista lo pensó un momento dado, que me estaba metiendo con los artistas. Ya le dije que no era el caso, porque fundamentalmente estos poemas son reflexiones sobre lo que estoy haciendo, sobre la poesía, sobre el tipo de poesía que quiero y tal, pero yo los concibo como vacunas que me pongo para no caer en determinados vicios o visiones de la poesía que a mí no me gustan. Entonces, en realidad me estoy metiendo conmigo mismo y alertándome, digamos, para no caer en lo que creo que debo evitar si quiero aportar algo. Entonces, bueno... o sea, tú quieres llegar como Pedro Salinas, me estaba acordando ahora cuando decías esas palabras. Para vivir no quiero palacios, islas, torres. Qué alegría más alta vivir en los pronombres. Exacto. ¿Quieres llegar a esto? De hecho, Pues estás en ello, joder, ánimo. Tengo varios poemas dedicados al tú y contra el yo. Tengo varios, porque esa es la idea, efectivamente. Entonces, bueno, el de contra los adjetivos, ya que le ha llamado la atención, dice así, es el primero de estos, de este cuarteto de artes y farsantes, que, bueno, me faltaba por explicar que en el arte es donde más farsantes hay, eso es obvio, porque por la propia naturaleza de las artes, de cualquier arte, pues es muy fácil que entren los jetas, por así decirlo, o los listos, y hagan cosas. Me estoy acordando ahora de la última, esa que en una exposición pusieron un plátano pegado con un esparadrapo en la pared. Sí. Que lo malo no es eso. Eso lo hace uno y dice, bueno, pues ahí al tarao. No, es que lo compraron por no sé cuántos Exacto. miles Eso es. de euros. O centenares de miles, no sé, una burrada. Por el plátano, que era un plátano. con un esparadrapo. Entonces, bueno, en ese sentido hay mucha farsa, ¿no? Y creo que no es faltarle a nadie. Y menos a los músicos, que esos tienen que tener mucha técnica y saber muchas cosas. Eso no se improvisa. Estas otras, lo de los artistas, entre comillas, sí se improvisa, pero lo del arte no se improvisa. Entonces, bueno, los farsantes es también, a mí no me preocupa mucho que lo que pase en la música, nada, porque es un mundo que para mí, aunque lo intenté, me queda muy grande y no entro ahí porque a mí me parece el arte
más sublime de todos dentro de la cultura. Pero tampoco me interesa mucho pensar en la pintura y la escultura, que es donde se dan muchos de estos casos, ¿no? A mí me preocupa el tema de la poesía, que es de lo que estoy meditando, y la literatura en general. Entonces, bueno, trato de desvelar algunas cosas que yo creo que engañan al lector. Oh, qué poesía tan bonita, no entiendo nada, pero es tan bonita. Coño, si no entiendes nada, a lo mejor no es que sea bonita, es que han puesto unas palabras que suenan muy bien, ¿no? Y hay que perder el complejo, porque yo lo he tenido también, yo mucho tiempo también soy de los que he dicho, a mí no me gusta la poesía, yo no leo poesía, yo no entiendo de poesía. Porque al final dices no entiendo para que no te miren mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que leer lo que nos gusta. Y es verdad que luego hay que educar el gusto para que te guste cosas más elevadas y que te aporten más, ¿no? Pero bueno, pero hasta ahí. Entonces, bueno, estos son poemas que es una pequeña selección de otros muchos que he hecho de reflexión sobre el tema de la poesía y de la literatura y de tratar de descubrir cuáles son sus quiebras, sus grietas, para no incurrir en ellas. Pero fundamentalmente estoy alertándome y estoy trabajando contra mí o contra una parte de mí. Bueno, voy con el de los adjetivos, que me enrollo mucho y esto no puede ser. Sostienen algunos... Un inciso, ir preparando preguntas que vais a hablar vosotros también, no vayáis a pensar que esto va a quedar aquí, ¿eh? Sostienen algunos académicos e incluso presuntos sabios de la lengua y la palabra que es en los adjetivos, y solo en ellos, a poder ser sobre campos de metáforas y entre herméticos lenguajes donde nace y vive y se reproduce la auténtica poesía. No ven rastro alguno en los verbos, demasiado activos, que no paran, que huelen a sudor, ejercicio físico y fatiga. Los echa para atrás su prosaica naturaleza. Dudan también de que los sustantivos puedan arrancar un gramo de lírica, porque en su nombre ya lo llevan todo, la sustancia de las cosas, sin florituras ni rodeos. ¿Y desde cuándo la belleza es sustanciosa o se esconde en lo que solo nombra? A algunos, muchos académicos e incluso presuntos sabios de la lengua y la palabra, les sobra en realidad medio diccionario, porque solo ven poesía en lo etéreo, en lo que nada nombra ni hace, en lo que no se entiende, que trae a sus oídos adiestrados un algo que activa el don perdido del primer mono, que sin querer empezó a transformar ruido en palabras, aunque las palabras solo fueran ruido. Yo no soy académico, menos aún sabio de la lengua, pero quizá tengan razón en sus documentadas ocurrencias, y hacen bien en leerse unos a otros, mientras los demás saciamos nuestra sed poética en textos diferentes, con pocos y controlados adjetivos, pero llenos de verbos poderosos y nombres míticos que ahuyentan, todos son ventajas, a esos pavos reales de la espuma literaria. Espuma literaria. Fíjate, en la gastronomía, todo el día quitando la espuma que... Ya no os lo leo, pero el mejor para mí es el siguiente, que se titula Los artistas no existen, salvo Lola Flores. Así que, mirar a ver, plantead alguna pregunta si queréis saber alguna cosa para no... El título del libro. Claro, tienes que hablar de la bufanda. A ver, el título, ¿os lo puedo explicar o os puedo leer el poema en el que se basa? Es el título de uno de los poemas, pero también es verdad que es uno de los más largos, a lo mejor os aburre un poco. No. Hombre, el final Si no tiene me quedas sentido, no claro. hace falta Sí, entrar en leer todo el poema, yo creo que... sí, el título se entiende con el final, sí. A ver, ¿dónde lo cojo? Por ejemplo, desde ahí, cada vez que... Bueno, pero tengo que introducirlo, si no, no se entiende. Esto está basado en una anécdota real de cuando yo era muy chico. De hecho, yo no me acuerdo, me lo ha contado mi hermana, que tiene más memoria que yo del pasado. Tiene 4 años más, pero en memoria tiene bastantes años más, porque yo soy muy olvidadizo. Entonces, tuvimos un tío en el pueblo, en realidad era tío de mis padres, pero los niños pues llamamos tío a quienes los padres llaman tío, que se fue que vivía en Estados Unidos, que estaba en América, un tío. Entonces, en el poema cuento por qué se fue allá, que fue un hecho trágico, bastante dramático, por lo que se tuvo que ir a Estados Unidos. Primero a Cuba y luego a Estados Unidos. Y entonces, yo cuento un poco la historia de por qué se tuvo que ir, que ya la leeréis si cogéis el libro. Hay una novela, en este poema hay una novela. Sí, hay una novela. Y entonces, digo, el poema acaba, después de haber contado por qué se fue a América y tal.
Cada vez que un avión sobrevolaba el pueblo, creíamos que en él viajaba el tío, y mi hermana y yo agitábamos los brazos. ¡Adiós, tío Manuel! De los suyos nunca se olvidó. Nos mandaba a veces ropa usada, algo de dinero o lo que se le ocurriera. De niño tuve una bufanda blanca, de seda, algo amarillenta por el uso, idéntica a la de los gángsters de películas. La había enviado él y me sentí invencible cuando la llevaba. Fijo que antes había sido de Al Capone. Por eso es la bufanda. En realidad la figura y el título a que aluden a los sueños de los niños, como La fantasía. vivimos en nuestro mundo y lo adornamos todo con los 4 materiales que tenemos. Que bueno, que me define bastante bien a mí. ¿Alguna otra cuestión? Pues os voy a leer uno que me gusta a mí, tengo especial debilidad por él, porque además me parece, ahonda en una cosa que tengo cada vez más metido en la cabeza, que es que somos unos privilegiados por vivir en sitios como Benavente o en sitios como Zamora. Sí, tampoco. Es Nueva York. Viene a ser lo mismo. En sitios pequeñitos. La dicha de no vivir en las megaciudades que hay ahora, ¿no? Y lo que eso implica. Entonces, este es uno de los poemas que reflexiona un poco a propósito de esa sensación que yo tengo de que tenemos suerte de estar aquí y no estar perdidos en esas megaciudades que ya son invivibles. Se titula El lenguaje de las piedras. Nadie en las calles habla de lo que dicen los informadores que es noticia. En el siglo de la confusión, los medios parlotean sin descanso y las redes sociales cultivan charlatanes. Quedan las calles silenciosas de las ciudades más envejecidas, preservando la llama de lo que era el mundo antes de enloquecer con el síndrome del papagayo. Shh, calla, escucha, deja de caminar tan rápido hacia nada. Bajo el asfalto hay una selva a punto de estallar. Cantan en los parques los descendientes de los dinosaurios. Se hacen nube los pensamientos febriles de tanto y tanto amante. Atrévete y sal de tu raíl. Desempolva el albedrío que tan libre te instalaron en origen. Frena en seco y tuerce, a la derecha o a la izquierda, pero tuerce. En las ciudades más envejecidas, en los últimos barrios y pueblos de renta antigua, aún se habla el lenguaje de las piedras, del agua y de la tierra. Está hecho de silencios, pausas y suspiros. Apréndelo antes de hablar. Habla solo cuando lo domines. Este es el lenguaje que hay que recuperar. Es el que todavía tenemos la suerte de vivir aquí en estos sitios y poder paladearlo, ¿no? Estamos en un sitio privilegiado en ese sentido. ¿Alguna otra cuestión? No, decirle que efectivamente es una poesía que se entiende. Sí. Y luego uno no sabe si es buena o es mala, pero es verdad que al leerla tú te quedas un poco... Sí, Esa no, digo otras que la lees, es bonita, tal, pero efectivamente al final a mí no me ha dicho nada. Sí, está vacía. Sin Es embargo, uno de los... esta sí, me lleva a pie de calle. Es uno de los... el primer objetivo que me tracé cuando quise escribir poesía. O sea, para mí eso es innegociable. Quiero que me entiendan. A lo mejor porque también soy comunicador, no lo sé, pero yo no concibo hacer algo que no me entienda. No 4 señores muy engolados ahí de la universidad o expertos en no sé qué, sino mi tía la del pueblo, mi madre, cuando todavía podía leerme, que ahora ya la pobre pues no puede mucho. Quiero que me pueda leer cualquiera. Otra cosa es que me lea, pero que si lo coge le aporte algo. Entonces la claridad expresiva es mi primer objetivo y ese es innegociable. Además, podré escribir poesías de una cosa, de otra, de un tema, pero si no se entienden habré fracasado. Y normalmente eso lo detecto a tiempo y esas van a la basura. Que no es que no me salgan, también sé hacer cosas que no se entiendan, pero no, esas sí que no pasan el filtro. Y agradezco que lo hayas subrayado porque no lo había comentado. Es que es así, efectivamente, es con los pies en el suelo. Es que todo lo que se escribe yo creo que se tiene que poder entender. No está bien que se necesiten intérpretes. No, yo creo que eso no es honesto, yo lo digo desde el punto de vista del creador. O sea,
no os puedo dar un libro de poesía y luego, bueno, ya os daré el tocho que lo explica todo. Hombre, no. Después. Sí, sí. Pues uno de los poemas de esta parte primera del libro se titula Felicidad y tiene 4 partes. No os voy a leer el de la felicidad, ni el de la dicha, ni el último titulado Dime algo. Os voy a leer el del agua, porque aludió hace un momento Braulio a que ha querido referirse a aspectos que tienen que ver con la naturaleza, el medio en el que vivimos y el olvido a veces que esgrimimos hacia su cuidado y hacia su defensa. Dice así: adorad el agua y protegedla como si fuese vuestra propia vida, porque en verdad es vuestra propia vida. Aprovechad los altares vacíos de los dioses muertos para adorar a esta neodiosa y aseguraros sus favores. Se acercan tiempos secos, en los que no darán más leche las ubres, ni jugo las naranjas, ni saliva los paladares, ni lágrimas los ojos, salvo que el agua se apiade de nosotros y vuelva a llover dones. Pues, ¿alguna otra cuestión que queréis plantear? Si no, yo creo que lo dejamos aquí para no abusar de vuestra paciencia. Muy agradecido, la verdad. Gracias a ti. Estoy encantado, no solo de estar en esta librería hermosísima, que la he conocido gracias al libro este, porque no sabía que había una librería tan potente, tan bonita, tan internacional en Benavente. Y bueno, y que hayáis venido tanta gente tampoco lo esperaba, la verdad, porque además es poesía, yo digo a la poesía 4 como mucho. Entonces, bueno, muy agradecido de que hayáis tenido paciencia, que hayáis venido. Eres un personaje conocido y también viene uno porque está en nuestro recuerdo. O sea, que, Claro. digo los que somos de Benavente, Sí, yo sí. hablo de mí. Sí, muchas cosas sí he hecho para ser conocido en Zamora. Sí, sé que allí más todavía, pero también aquí. Pues Efectivamente. muchísimas gracias y encantado de estar Gracias aquí. a ti. Vale. Ya está. Seguro que